Buenos días. Qué emocionante el cántico, ¿verdad? Parece el sonido de ángeles del cielo. Siempre escuchando a través de YouTube, hoy he escuchado directo. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Saludemos unos a otros. Antes de empezar la palabra, presento yo. Soy hermano Juan de Iglesia de Murcia. Ya me conocéis, ¿no? Encantado a todos. Vamos a empezar palabra del domingo con oración. Oremos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, lleno de amor y la gracia. Señor, gracias por salvar nuestro espíritu de eterna perdición y la condenación. Todos nosotros merecíamos ser castigados por nuestro pecado y delito. Pero Señor, tuviste gran compasión y la misericordia con nosotros y enviaste a tu Hijo unigénito a esta tierra y sangre derramada en la cruz, limpiaste todos nuestros pecados para siempre. Señor, ¿cómo podemos agradecer tu gracia y la salvación que nos ha dado? Señor, nosotros sabemos que estamos viviendo en el fin del tiempo. Señor, ayúdanos que mantengamos nuestra fe hasta el día del Señor. Señor, nosotros te confesamos que todavía somos débiles, carentes, imprudentes. Sin tu ayuda y atención, cualquier momento podríamos caer en la tentación del diablo. Es que, Señor, ayuda a nuestra debilidad y abunda con tu palabra para que podamos vivir dignamente como santos hijos de Dios. Señor, hoy, el día del Señor, hemos reunido aquí para aprender tu palabra. Abre nuestro corazón y también los ojos de entendimiento para poder entender bien tu palabra y también discernir bien tu santa voluntad. Enséñanos cómo debemos que vivir como cristianos hasta el fin del tiempo. También, Señor, a los hermanos que no han podido estar reunidos en esta hora, a cualquier lugar que estén, Señor, descienda tu gracia y el amor y cuídalo, igual que nosotros que estamos aquí. A los hermanos que están enfermos, los hermanos que están necesitados, los débiles y caídos en la fe, Señor, ayuda y ánimo con tu palabra y la gracia y tu bendición, para que pueda vivir otra vez por la gloria y evangelio. Señor, vamos a comenzar la palabra, así que acompáñanos todo este tiempo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Es un versículo muy corto que vamos a leer todos juntos a la misma voz. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Según esta palabra, hay dos mujeres. Una mujer es sabia y otra mujer es necia. La
la diferencia entre las dos mujeres. La una que edifica y otra que lo derribas. La mujer que edifica es mujer sabia y la mujer que derriba es mujer necia. Así que en este versículo podemos recibir las lecciones, 3 lecciones que edifica la mujer sabia. Esta casa también se representa nuestra propia fe. Como dice en 1 Corintios capítulo 3, 9, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La casa de Dios es donde cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo. Así que hay personas que edifican su propia fe y hay personas que la derriban. Además, la casa mencionada aquí en capítulo 14, 1 significa nuestro hogar, familias. Por lo que, ¿cómo vamos a edificar nuestra familia y la fe de nuestros hijos? Espero que sea un momento para obtener sabiduría juntos, cómo edificar la fe de nuestra familia. Y por último, la casa que habla aquí, versículo 1, también se refiere a la iglesia. Como está escrito 1 Timoteo capítulo 1 a capítulo 3, 15, es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Esta casa de Dios es casa de Dios viviente. O sea, si esta casa es la iglesia, sorprendentemente hay 2 tipos de personas en la iglesia. Quiere decir, hay cristianos que edifican firmemente la iglesia y hay cristianos que derriban la iglesia poco a poco. Es un tema bastante triste. ¿Por qué? Significa que la persona que derriba la iglesia es un cristiano, no un gentil incrédulo. Al final, todos los que estamos aquí sentados vivimos una de las 2 vidas. Está utilizado para edificar la iglesia o está utilizado para derribar la iglesia. Espero que hoy sea un momento de reflexión y dar las vueltas. Si miramos la historia de la iglesia, podemos decir la historia de edificación y la derivación. Se puede decir que Dios sigue edificando la iglesia en la verdad. Y el diablo destruye la iglesia blasfemando la verdad. Por eso se levantaron 2 columnas frente al templo, ¿verdad? ¿Quién construyó el templo? Salomón. ¿Y cómo es el nombre de 2 pilares que pusieron delante del templo? 2 pilares que pusieron. Vamos a buscar mejor, ¿no? Segunda Crónicas, capítulo 3. Segunda Crónicas, capítulo 3, versículo 17. Segunda Crónicas, capítulo 3, versículo 17. Segunda Crónicas, capítulo 3, versículo 17. Leamos juntos. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la izquierda, pues, colocó 2 columnas, Jaquín a la derecha y Boaz a la izquierda. El significado de Jaquín es él lo levantarás o edificarás. Y el significado Boaz significa tiene poder en él al levantar o edificar. ¿Qué quiere decir esto? Dios dijo
Cuando Dios dijo que colocara 2 columnas frente a la puerta del templo, quería que recordáramos estos 2 hechos. ¿Y cuáles son esos 2 hechos? Dios lo edifica y Dios tiene poder para edificar. Quería que recordáramos a estos 2 hechos por el resto de la vida. Porque es importante recordar estas 2 cosas. Hermanos, si recuerda que Dios edifica la iglesia, el cuerpo del Señor, puede confiar en la iglesia y permanecer en ella hasta el final. Sin embargo, si olvidamos que Dios edifica la iglesia, podría apartar a la iglesia. Al ver algunas faltas, algún problemilla de la iglesia, usando como excusa. ¿Cuál es su gran error? Se olvidaron de que la iglesia se edifica por Dios. Si recuerda que la iglesia se edifica por Dios, puede confiar en ellas y seguir en ella hasta el final. Aunque no está de acuerdo con mis normas, mis estándares, mis métodos. Con el tiempo, todos los malentendidos se resolverán y las cosas arreglarán. Así que la iglesia es edificada por Dios. Dios edifica la iglesia. Sabiendo que Dios edifica la familia, el hogar, todos los miembros de la familia vivirán una vida que agrada a Dios y para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa si olvidamos que Dios edifica nuestro hogar, nuestras familias? El dinero que edifica nuestra familia. Así malinterpretas. Entonces, ¿qué pasa? Dejando atrás el servicio y la comunión. Toda familia se entrega al dinero. Es Dios quien edifica el hogar, nuestras familias. Debe recordar estos. Y si recordamos que Dios tiene el poder para edificar la iglesia, la familia y nuestra fe, podemos confiar en ellos, ¿no? Confiar en Dios hasta el final y vivir centrado en Dios hasta el final. Así que Dios quiso levantar 2 columnas y recordárselo cada vez que lo viera. ¿Quién edifica? Dios. Y Dios tiene poder de edificar. Para que recordar eso. Por otro lado, el diablo hace derribar. Vamos a ver un momento. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Está al lado. El vecino. Proverbios y Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Leamos juntos. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Para qué es un vallado? Mírame aquí, por favor. ¿Para qué es un vallado? Para proteger los ataques de los enemigos, ¿no? ¿Y qué más sirve? Para diferenciar o distinguir. Al que aportillare el vallado de la iglesia, morderá la serpiente. ¿Qué es la serpiente en la Biblia? El diablo, Satanás. Quiere decir que morder a las serpientes, está engañado a serpientes, está utilizado por serpientes, por diablos. Le ha quitado las cosas más importantes al diablo. Al que aportillare el vallado de la iglesia o la casa de Dios.
será mordido por serpientes. Será quitado la cosa más importante al diablo. Diablo hace derivar. En la Biblia hay un ejemplo de un matrimonio, una pareja, que ha hecho esto, derivar la iglesia, la casa de Dios. ¿Quiénes son? Un matrimonio, una pareja, Acab y Jezabel, ¿no? Busquemos también. Primer Rey, capítulo 19. Primer Reyes, capítulo 19, versículo 10. Primer Reyes, capítulo 19, versículo 10. Vamos a leer juntos. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Si miramos la mitad del versículo 10, está escrito los malos que he hecho Acab y Jezabel, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Acab y Jezabel? Derribar altares de Jehová y matar a espada a los profetas. ¿Y por qué? Porque ellos han derribado los altares de Jehová. ¿Por qué razón? Es muy sencillo. Si derriban los altares de Jehová, el pueblo se aleja con Dios de una forma natural. Hay que derribar el altar de Jehová para poder levantar el altar de Baal, ídolo. Derribar el altar de Jehová, es decir, alejar con Dios. Si aleja a Dios, conviene con el mundo y levantar el altar de Baal, ídolos. Por eso Acab y Jezabel derribaron el altar de Jehová. El altar de Jehová es el lugar donde se restaura la relación con Dios, donde recibe la palabra de Dios, el lugar donde ofrece a Dios, el lugar donde alaba a Dios. Pero si derriba, ¿qué pasa? Se aleja con Dios, ¿no? De una forma natural. Entonces, ¿qué es el altar de Jehová para nosotros? Nosotros, a través de la oración, escuchamos la voz del Señor, ¿no? Derribar el altar de la oración, derribar el altar de servicio, de la comunión. Entonces, se aleja de una forma natural con Dios. Se aleja con Dios, se acerca con el mundo. La persona que no oras, la persona que no medita la palabra, la persona que no alabas, no tiene más remedio que entrar cosas de mundanas y tener intereses del mundo. La finalidad, la historia de la iglesia es una repetición de edificación y derivación, como ciclos. Si nosotros no estamos bien despiertos, llevaremos una vida de derivación, derivando el altar de la oración, la meditación, servicio, la iglesia. Entonces, se deriva el hogar, la familia, se deriva evangelios, la iglesia, sin darse cuenta, poco a poco. La única forma de restablecer la relación con Dios es reedificar el altar. Veamos. Primer Rey, capítulo 18. Un capítulo antes. Versículo 30. Leamos juntos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías arreglando, edificando el altar de Jehová. Y el rey Acab arruinando, destruyendo el altar de Jehová. Si reedificamos el altar de Jehová,
nuestra relación con Dios será restaurada. Vendrá la palabra de Dios y podremos discernir la voluntad de Dios a través del poder de Dios. Por lo que el primer paso para restaurar la fe, para restaurar nuestra relación con Dios, es reedificar el altar de Jehová, el altar de oración, el altar de la comunión, el altar de la meditación. ¿Cómo podemos reedificar de nuevo nuestra fe, nuestra familia, nuestro departamento de servicio, nuestra iglesia derribada? En la Biblia, el libro de Nehemías es un libro que da instrucciones detalladas sobre cómo edificar. Podemos decir, el libro de Nehemías es un libro para edificar. ¿Por qué? ¿Qué hizo Nehemías en el tercer regreso de Babilonia? El libro de Nehemías cuenta la historia de la reconstrucción del muro que había estado descuidado durante 70 años después de la reconstrucción del templo. Así que el libro de Nehemías puede llamarse un libro de edificación. A través de la reconstrucción del muro, está mostrando cómo reconstruir nuestra iglesia y la fe de cada uno, también nuestros hogares. Busquemos un momento, Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Vamos a leer todos juntos. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando Nehemías reconstruían el muro, había muchos enemigos alrededores. Pero el versículo 15, ¿no? ¿En cuántos días terminaron la obra? 52 días, una obra que va a tardar meses, años. Los enemigos y los gentiles que viendo ellos, ¿qué dice aquí? Se sintieron humillados. Y ellos mismos dan un testimonio, ¿no? Esto es Dios, es obra de Dios. Testimonio de la gente, la boca de los gentiles dan testimonio, esto es una obra de Dios, ¿no? Ojalá si nosotros pudiéramos hacer esto también. Restauradas la fe de unos, restauradas la relación matrimonial, restaurada la relación entre padres e hijos, reedificada la familia, reedificada la iglesia. De la boca de los gentiles que ven esa imagen asombrosa, Dios está en la iglesia de Madrid. Dios está obrando en esas personas. Qué bueno sería si pudiera escuchar estas palabras, ¿verdad? ¿Está escuchando? En Madrid. Ahora bien, para que los gentiles puedan sentir y conocer a Dios en la medida en que sus bocas confiesen que esta es la obra de Dios, hay 4 formas en Nehemías en las que nuestra fe personal cambia 180 grados. Nuestra familia y nuestra iglesia se establece. Vamos a ver estos métodos. Antes que nada, primero dio un ejemplo.
Se habla de cuando se dan ejemplo unos a otros, se edifican la familia y la iglesia. Nehemías capítulo 3. Como está abierto Nehemías capítulo 3, versículo 1. Nehemías capítulo 3, versículo 1, leamos juntos. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliashib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. Edificaron hasta la torre de Ananés. El capítulo 3 registra la historia de la reedificación del muro. Y las primeras personas que aparecen son el sumo sacerdote y los sacerdotes. Estas personas son líderes religiosos. Estas personas tienen trabajo de ofrecer sacrificio, adorar y alabar a Dios. Nadie puede decir nada aunque no participa en esta gran obra tan peligrosa de reconstruir el muro. Pero los líderes del pueblo de Israel participaron juntos. Si aplicamos esto a nosotros, los que han sido salvos primero, o los líderes que han sido designados para servir delante de Dios, dan ejemplo de sacrificio, dedicación y servicio. No tiene por qué hacerlo, pero primero toma las iniciativas. Como resultado, cuando los gentiles ven, pueden sentir que ha hecho Dios una obra tan grande. Hermanos, la vida de fe se trata de seguir las huellas de pisadas. Dicen que los hijos del Señor son ovejas. Una de las características de las ovejas es que tienen mala vista. Por lo que ven y siguen a las ovejas que tienen delante, ¿no? Viendo el trasero de los compañeros. Por eso el pastor siempre va adelante. Si el pastor no va adelante, la oveja se pierde, ¿no? Se extravía, se desvía, va a un lugar equivocado. Cuando el pastor guía, las ovejas lo siguen. Porque las ovejas tienen malas vistas. Al final, es que nuestra vida de fe es la misma. La iglesia se convierte en una iglesia sana y firme cuando los salvos siguen el camino tomado por los salvos primeros. ¿Me entiendes? La cuestión es cuántas personas hay en la iglesia que dan buenos ejemplos. Ustedes tienen que ser esas personas. Pero en la iglesia hay de todos. Hay hermanos que tienen fe, crecidos, débil. También otro que ya vive más carnal. Pero no necesita tener problemas al ver a esas personas. Esto no es la fe. Solo tiene que mirar a la persona que lleva una vida correcta y seguir a ellos. No tienen necesidad de ver a las personas débiles y puede causar problemas. Parece que no es, un poco raros. Porque en la iglesia hay de todos, ¿verdad? Hay ovejas, pero parece ovejas, pero no lo es. También hay cabras. Hay ovejas y cabras mezclados, ¿no? Entonces nosotros solamente tenemos que ver esas ovejas correctas y seguir detrás de ellos. Hay un dicho llamado noblesse oblige en francés, no español, francés.
significa los nobles tienen deberes. Generalmente se usan para indicar que uno tiene la riqueza y el poder y la fama. Hay que asumir la responsabilidad de la sociedad. Es decir, es una obligación moral especial dada a las personas de alto estatus y condición social. Nobleza obligar. En realidad, esa nobleza obliga a la fe para los cristianos. Los cristianos son nobles, ¿no? Nosotros necesitamos tener más ese sentido moral de deber. Porque fuimos salvos primero. Y recibimos más gracias. Así que es normal que asumamos mayores responsabilidades. Veamos versículo 17. Versículo 17, leamos juntos. Tras él restauraron los levitas, Leum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Hermano de Iglesia de Madrid, ¿no desayunan el domingo? No tiene fuerza. Aquí, ¿quién ha participado en esta obra? Los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los ayudantes, ¿no? ¿Los ayudantes de quién? Sacerdotes, somos sacerdotes en el templo. Tienen muchas tareas, siempre están ocupados. A pesar de que están tan apretada su agenda de trabajo, ellos sacando el tiempo, ellos también echan una mano en las obras. Esta es la verdadera dedicación. Incluso cuando está ocupados, hace tiempo para pasar el tiempo juntos. Esta es la verdadera devoción. Pero nosotros pensamos mal. Ofrecer el voluntario cuando sea el momento adecuado. Y ofrendamos cuando la situación sea adecuada. Eso es sentido común, no es la fe. ¿Qué es la fe? Es dar todo lo que no tengo. Y ahorrar para poder dar algo al Señor. Estoy ocupado, no tengo tiempo, pero hago tiempo para servir y compartir. Eso es la fe. Pero nosotros queremos hacer una vida de fe, sentido común. Si me sobra, hago algo de ofrendas. Si no, lo siento. No puedo. Si tengo tiempo, venir a las reuniones o prestar servicios. Si no, no puedo. Es así mi situación, mis circunstancias. Es la vida de fe, sentido común. La vida de fe en la fe, hay que sacar tiempo. Hay que ahorrar para poder dar algo. Aunque estoy cansado, venir a la iglesia, a la comunión, reuniones. Aunque mi situación no es favorable, hago lo que puedo, sea como sea. Y otra cosa, la segunda manera, que a los ojos del extranjero, que se quedó asombrado que Dios lo hizo. Hizo lo mejor que pudo para cumplir con su papel. Ha cumplido la misión que se ha encomendado. Capítulo 3, versículo 5. Leamos juntos. E inmediato a ellos restauraron los tegoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Los tegoitas también participaron en la obra, pero sus grandes, ¿quiénes grandes? Nobles, ¿no? No se prestaron para ayudar a la obra del Señor. No prestar la ayuda quiere decir ni siquiera sacado para mirar a ver qué hace. Entonces, que ellos, nobles, grandes, tienen el tiempo, tienen dinero, tienen siervos, tienen
poder, habilidades, si no prestaron ellos la obra, ¿quién ha participado en la obra? El pueblo, que no tiene tiempo, no tiene dinero. Pero nadie se quejó, nadie criticó a nadie. Ese es noble, ese grande, tiene tiempo, tiene dinero, tiene poder, habilidades. ¿Por qué hacemos todo nosotros? ¿Por qué él no hace nada? Y nosotros no tenemos dinero, ni tiempos, ni habilidades, ni poder. ¿Por qué esa hermana no presta servicio a la cocina? Ay, porque ese hermano no participa en la limpieza de la iglesia. Esos pensamientos son pensamientos que derriban la iglesia. Finalmente se deriva su propia fe, su familia, la iglesia. Entonces, ¿cuáles pensamientos de edificación? No importa lo que digan, lo que hagan los demás. Esa persona tiene habilidades y condiciones. Pero ¿por qué no están sirviendo? No viene reunión, es tan mundano. ¿Por qué hacemos todo siempre nosotros? Que no piensas así, que no mires los demás. Es derribar para pasar momentos difíciles por las otras personas y convertirse en un problema debido a las palabras y acciones de otras personas. Está derribando la fe y derribando la iglesia. Si lo hace o no, es parte del Señor. Y otro hermano y otra hermana que no lo hace, déjalo, es parte del Señor. Eso tiene que hacer cuenta con el Señor, ¿entiendes? Es un asunto entre el Señor y él o ella, esas personas. Así que déjalo en mano del Señor. Llevar a cabo la misión que me asignó hasta el final. Esa es una manera maravillosa de edificar nuestra fe individual. Y el cuerpo del Señor, la iglesia. No te dejes influenciar por los que te rodean. No importa lo que otros hagan o digan. Ya sea que lo sepan o no. Ya sea que le ayuden o no. Es parte de Dios, déjalo. La tercera forma de edificar la fe en la iglesia derivada es a través del sacrificio activo. Versículo 4, veamos, versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot. Por favor, ¿puede subrayar el nombre de Meremot? Hijo de Urías, hijo de Gos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías. También subraya por favor Mesulam, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Manás. He dicho que subrayara dos nombres, ¿verdad? Meremot y Mesulam. Porque estos dos hombres prestaron más trabajo que los demás. Versículo 21. Tras él restauró Meremot. Sale otra vez su nombre, ¿no? Hijo de Urías, hijo de Gos, otro tramo. Desde la entrada de la casa de Eliashib hasta el extremo de la casa de Eliashib. Él trabajó doble que otros. Y versículo 30. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salab, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequía. Aquí otra vez sale el nombre de Mesulam, ¿verdad? Enfrente de su cámara. Este Meremot y Mesulam prestaron trabajo doble y triple. ¿Pero que dice alguna queja o críticas o murmuraciones? Porque tengo que hacer más yo trabajo, porque a mí me da más trabajo. Aquí no dice nada de eso, ¿no? Y versículo 13. Leamos juntos, por favor. La puerta de valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la edificaron y levantaron sus puertas.
con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. En este versículo, ¿qué lección podemos aprender? ¿Qué enseñanza podemos recibir? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso esta palabra también nos da una enseñanza muy importante. Aquí, fijamos este versículo. Aquí, la puerta del, ¿dónde? En valle, una llanura. En el valle. Esa palabra clave. Poner una puerta en el valle, ¿es una obra fácil o difícil? Poner una puerta en el valle, ¿es una obra fácil o difícil? Difícil, no, dificilísimo. Es una obra muy, muy peligroso. Pero, ¿quién se encargó este tramo de la obra? Los moradores de Sanoa. ¿Sabenlo? ¿Ustedes saben dónde está situado este barrio de Sanoa? Está a unos 16 kilómetros de Jerusalén. Estos moradores de Sanoa vinieron andando hasta Jerusalén, 16 kilómetros, y encargaron esta obra tan complicada y peligrosa. ¿Y ustedes, fueran ustedes, qué harían? ¿Qué dirían? Puede solicitar, ¿no? Puede reclamar. Nosotros estamos 16 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué no lo hace ahora tan complicado, peligroso? Lo está Jerusalén. No es de otra trama más fácil. Eso es injusto. Podría reclamar, ¿no? De estas formas. Pero estos moradores de Sanoa vinieron 16 kilómetros. Ellos hicieron la obra más peligrosa, más complicada. Poner la puerta en el valle. Al ver esto, los gentiles dicen, es obra de Dios. Es la manera de testificar a Dios, de glorificar a Dios. ¿Verdad? No es difícil. Si nosotros trabajamos calladamente, confiando que esto me encargo de Dios, así Dios revela a través de mí, ese hermano es el verdadero hombre de Dios. Esa hermana, la verdad, sirve a los hermanos. Eso no es la razón de vivir los cristianos en esta tierra. El eslogan de una empresa de paquetería es muy genial. Dice, si alguien tiene que hacer, lo hago yo. Si hay que hacer de todas formas, lo hago divirtiendo. Si hay que hacer algún día, lo hago ahora. Este es el lema de una empresa de paquetería. No España, Corea. Si alguien tiene que hacer, lo hago yo. Si hay que hacer de todas formas, lo hago divirtiendo. Si hay que hacer algún día, lo hago ahora. Cuando los gentiles ven esto, ¿qué dirán? Yo también quiero estar ahí. Quiero estar con ellos. Da ejemplos a gentiles. O sea, sacrificio activo es la tercera manera de reedificar la fe derivadas. Y también la iglesia derivadas. La cuarta es la unidad. Versículo 2. Leamos juntos. Junto a ellas edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imi. Hermanos, ¿a cuántos kilómetros están de Jerusalén a Jericó? A 27 kilómetros. Y toda la carretera de cuesta arriba, desde
Jericó hasta Jerusalén. 27 kilómetros ellos tienen que ir andando. Para encargar su obra. Y Jericó tiene su propio muro, ¿no? El muro de Jericó es muy famoso, ¿verdad? Los varones de Jericó podrían haber dicho a los de Jerusalén: oye, vosotros, ¿por qué no edificáis muro de Jerusalén vosotros? Nosotros tenemos nuestro muro que edificar. Podrían haber dicho así, ¿no? A los de Jerusalén. Pero ¿por qué los varones de Jericó subieron a Jerusalén? ¿Por qué razón? Porque está ahí templo. Porque está ahí templos. ¿Qué es templos? ¿Dónde está Dios? El lugar de presencia, de presencia de Dios. Por eso ellos van a Jerusalén. Echar una mano para construir el muro. Podría haber excusado: ay, nosotros estamos muy lejos, 27 kilómetros. ¿Qué barrio aquí en Madrid, 27 kilómetros de centros? ¿Getafe? ¿O Parla, ¿no? Podría haber excusado: ay, nosotros estamos muy lejos. Nosotros también tenemos nuestro muro que edificar. Pero ellos vinieron a participar en estas obras. Lo más sorprendente es que las mujeres también han participado de estas obras. Versículo 12. Versículo 12 leamos juntos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. Aquí dice hijas, serán mujeres, ¿no? ¿Saben ustedes cómo es el muro de Jerusalén? ¿Habéis visto la piedra, una pieza de piedra que pesa más de 1 tonelada? Imaginaos las mujeres levantar una pieza de piedra que pesa más de 1 tonelada. Por eso las personas que se dedican a la construcción tienen la mano muy dura. También hay personas que no tienen ese trocito de los dedos porque se pierde, se aplasta, se pillan los dedos, se pierde. Por ser mujeres, podría haber dicho: oye, como somos mujeres, llevaremos agua, llevaremos meriendas, pan de yucas. Ahí llevaremos comidas. Podría haber dicho así, ¿no? Pero ellos no. Nosotros también queremos participar, edificar el muro. Nosotros también quiero. Todo el pueblo del Señor no daba excusas, no culpaba la circunstancia y situación. Es nuestro trabajo. Así participaron todos unidos. Por lo tanto, podría acabar la obra en 52 días. La obra que va a tardar años. Veamos un momento. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 5. Veamos juntos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, la verdad, en realidad,
La vida de fe es edificar las piedras. Eso es la vida de fe. Cada uno de nosotros, salvo piedra viva. Con esa piedra viva, uniéndoos, edifica una casa espiritual. Lo que es la iglesia. Cuando edificó el Torre de Babel, ¿con qué material edificaron Torre de Babel? Ladrillos. ¿Qué es ladrillos? Las mismas formas, moldeadas. ¿Qué significa eso? Eso es el mundo. Lo sorprendente es, la piedra es la forma diferente cada una, ¿verdad? Pero esa piedra se une una a otras. Y edifica como casa espiritual. ¿Qué es casa espiritual? Es la iglesia. Asombroso es que cuando edifica el muro con ladrillo, se puede derribar fácilmente, pero el muro que edifica por la piedra no se derrumba fácilmente. Entre nosotros hay personas que un poco peculiar, ¿no? Tiene carácter un poco más impulsivos, porque cada uno diferentes, ¿no? Con esos caracteres unimos y hacemos una casa. Por eso cuando ves un defecto del otro, no hay que ver como defecto, porque esos defectos que tengo también tengo yo. Por eso Dios no ha dicho que edifica su casa con ladrillos, sino con las piedras vivas. Eso es providencia de Dios. Por eso no hay que tener problemas. Porque ese hermano no piensa lo mismo que yo. Porque esa hermana no hace lo mismo que yo. Porque es diferente, que no puede hacer lo mismo. ¿Entienden ustedes? Hay que entenderlo otra persona, otro hermano y hermana. Nunca piensa lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque somos piedras. La forma es diferente, cada una. Una persona así, otra persona ahí. ¿Comprenden? Es el trabajo de Dios. Unificar, unir estas piedras diferentes. ¿Con qué se pega una piedra y otras? Cemento, ¿no? ¿Qué es cemento? Es el amor. El amor. El amor de uno al otro se va uniendo. El libro de Nehemías que está hablando desde tres cosas. La unidad, obediencia y sacrificio. No olvide que el poder para edificar la fe derivada, la familia derivada, la iglesia derivada, está en la palabra. Vamos a buscar un momento Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Vamos a leer juntos. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría edifica la casa. Con la palabra se edifica nuestra fe. Con la palabra edifica nuestro hogar. Con la palabra edifica nuestros distritos. Con la palabra edifica nuestra iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde está el poder de edificar? En las palabras. Por eso el Salmo capítulo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice. ¿Qué es convertir el alma? Restaurar. ¿Con qué se puede restaurar la fe? Derribadas.
con que se puede restaurar una fe está desesperada. Las palabras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convertir el alma significa es revivificar alma muerta también. Con la palabra revivifica el alma muerta, resucita a los muertos, ¿no? Es que el capítulo 37, Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. Dice Dios a Ezequiel, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué respondió Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Profetiza. Entonces, Ezequiel profetizó lo que Dios dijo. Los huesos se juntaron, los tendones sobre ellos, y la carne cubrió y la piel cubrió por encima de ellos. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Estuvieron sobre sus pies, así. Un ejército grande en extremo. ¿Qué es lo que nos enseña? La palabra está resucitando los muertos. Esta profecía es una profecía de sobre restauración del pueblo de Israel, ¿no? Lo que aprendimos en el seminario bíblico. También la palabra, también nos enseña que la palabra resucita a los muertos. Cuando Dios dice, los huesos se juntan. Cuando Dios dice, los tendones sobre ellos. Cuando Dios dice, entra espíritu. Por eso, cuando uno escucha la palabra, vuelve la vida. Renace su espíritu. De momentos, mi estado de mi fe, desesperados, no tengo futuros. Mañana no se sabe qué va a pasar. Si estamos estado así, mi fe, escucha las palabras. ¿Qué más puede nos ayudar? Cuando una persona está desmayada o desesperada, que escucha las palabras. Entonces, entra el espíritu, el ánimo del consuelo de Dios. Porque el poder de levantar está en las palabras. Veamos un momento el libro de Hechos capítulo 6. Libro de Hechos capítulo 6. Versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Veamos juntos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Esto es la manera de edificar la iglesia. Esto es la manera de edificar nuestra fe, nuestro hogar. Las palabras. Porque nuestra iglesia el sermón dura 1 hora y media, ¿no? Normalmente. ¿Cuánto tiempo me quedo ahora? A veces da pena, ¿no? Que es tan largo el sermón. Hay personas que vienen primera vez en nuestra iglesia que piensan, ¡ay! Normalmente una iglesia evangélica se dedica al sermón como máximo 30 minutos, 40 minutos. No dura más, ¿verdad? En nuestra iglesia, 1 hora y media. Al principio cuesta trabajo, ¿no? Pero cuando uno se entrega a la palabra,
1 hora y media pasa volando. 2 horas, ¿no? También mucha gente da testimonio. Con la palabra, esa palabra me ha cambiado mi vida. Entonces los pastores, los predicadores, ¿no?, dan mucho consuelo escuchar esas palabras, testimonio de los hermanos. Con esa palabra, con ese sermón, me ha cambiado. En nuestra iglesia tenemos escuela dominical, ¿no? Infantil, primaria, secundaria y bachiller, ¿no? Esto es secundaria, ¿no? Se nota, secundarias. Tenga paciencia, ¿eh? Hoy un poco de paciencia. ¿Por qué? Tenemos que enseñar la palabra, ¿no?, desde pequeños. Porque el poder de edificar a nuestros niños está en las palabras. Porque misma palabra que edificas nuestros hijos. El deber de la iglesia es ofrecer oportunidad de aprender las palabras. Una persona bendita, lo come todos. Palabras del miércoles, domingos, distritos, reunión de jóvenes. Esas personas están benditas. ¿Por qué? Se cambia. Hay cambio en la vida. Hay que estar influenciado por la palabra, gobernado por las palabras. Esa persona es bienaventurada. Por todo en este tiempo hay muchas tentaciones, ¿no? Salir a la calle. Hoy en día es muy difícil andar a la calle así, sobre todo el verano. Mira cómo andan todas las mujeres, casi desnudas, ¿no? No sé dónde tengo que poner mis ojos. Por eso voy siempre así, tapados, auriculares, escuchando la palabra. Por eso tenemos que ayudar a nosotros. Tenemos que estar empapados de las palabras. ¿Por qué? El poder de levantar, edificar, está en las palabras. Cuando hay palabra, edifica la fe de hogar, la iglesia. Pero el diablo, ¿qué hace? Trata de derribar, sea como seas. El diablo derriba la iglesia, el hogar, la fe de cada uno de nosotros. También está escrito en Nehemías. Vamos a comprobarlos. Vamos a ver cómo trata de derribar diablos. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2. Una manera de echar el sueño, leer fuerte, voz alta. Así se despiertas. Versículo 1 y 2, leamos juntos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Aquí está hablando de cómo Sanballat obstruyó la obra de Nehemías, ¿verdad? Final del versículo 1, ¿qué hizo? Escarneció, escarneó de los judíos, dice. Escarnecer. ¿Qué es escarnecer? Y versículo 2, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se burla y criticas. Es una estrategia psicológica. Por medio de la crítica empoderas y desmoraliza. Dios hizo escribir este nombre de Sanballat en la Biblia. También tiene que haber algunos sentidos. Porque Dios sabe
quién está obstruyendo la obra de Dios. Dios sabe quién está impidiendo la obra de Dios detrás. Por eso Dios ha escrito el nombre de Sanballat. Pero lo sorprendente es, sabe cómo avergonzar a estos acosadores. Sabe cómo avergonzar a estas personas que acosan burlando y criticando detrás. Es terminar las obras que Dios me ha encomendado. Algunos al contrario. Ese líder hace bien su trabajo o no. ¿Qué piensa? No voy a hacer más. Ese hermano y hermana canta muy bien o mal el coro. No voy a cantar más. Ese hermano participa en reunión o no. No voy a venir más. Hay que hacer lo contrario. La forma de avergonzar a los que hacen comentarios tan negativos sobre mí es servir más duros, reunirme con más diligencia y cumplir la misión de Dios que me ha encomendado. Eso es vengar contra todo lo que me dicen o me acosan. Versículo 6. Versículo 6 y 7, leamos juntos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, de los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y encolerizaron mucho. Esto es la manera de vengar a los que me acusan, me burlan, me escarnecen. A pesar de todo esto que obstruye, el pueblo de Israel ha terminado la obra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? El enemigo, ¿cómo quedaron? Se enfadó. A pesar de todo los medios que intentaron obstruir esta obra, ha terminado en poco tiempo. Por eso otros se enfadó. Hermano, para hacer una vida de fe necesita tomar una decisión. ¿Qué decisión debemos que tomar? No seré afectado en ninguna palabra de los demás. Que escuchan lo que digan, lo que he escuchado. No hay que estar, digamos, deprimidos o dañados. Por esto desmoralizas, te enfrías. Hay que tomar una decisión. No ser influenciados por lo que dicen los demás. La segunda manera que utiliza el diablo para derribar la iglesia es arañar a los obreros. Capítulo 6. Versículos 5 y 6. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Leamos juntos también. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones Casmú. Lo dice que tú y los judíos pensáis rebelarlos, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su ley. Este Sanballat, este hombre tan malo y astuto. Él ha utilizado muchos medios, pero Nehemías ni caso. Entonces ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Llamó a un criado, sus criados. ¿Y? Es un mandado. Oye, esta carta, llévalo a Nehemías. Es una carta abierta. Puede ver. ¿Y qué es contenido de cartas? Dice este Sanballat: yo no pienso así, pero corren rumor que tú, Nehemías, edifica este muro para hacer rey tú. Es el rumor que corre ahora aquí.
Yo no pienso, pero corre un rumor que tú edificas el muro para ser de rey. Así que yo te voy a ayudar. Nos vemos. El contenido de la carta era eso. Entonces el criado que llevaba estas cartas para llevar a Nehemías, ¿habrá leído o no habrá leído la carta? ¿Habrá leído? La mano arriba, por favor. ¿Habrá leído? No habrá leído. Sí, ha leído, 100%. Eso lo he hecho a propósito, Sanballat. Ha elegido un criado que habla. Seguramente ha elegido un criado que habla mucho. Oye, esto llévalo. En poco tiempo está todo expandido, este rumor, por todo el pueblo. Hay personas que hablan mucho. Es lo que esperaba este Sanballat, que corra el rumor, todo el pueblo. Eso es derivar, hablar mal de otros hermanos y hermanas detrás. Es un pecado muy, muy grande. El diablo siempre ataca a los obreros que trabajan en las primeras líneas. En una guerra también, ¿no? Si mata a un general, un líder o un oficial, los demás de soldados dispersan, ¿no? Eso es lo que utiliza el diablo, atacar a los líderes. Por eso la Biblia prohíbe acusar a los ancianos, menos de 3 testigos. Lo dice Deuteronomio capítulo 17, 19, 2 veces el Antiguo Testamento y 3 veces el Nuevo Testamento. Para acusar a un anciano de la iglesia, tiene que llevar más de 3 testigos. Porque Dios ha establecido otra ley. Hay que ser muy prudentes para acusar a un líder de la iglesia. ¿Comprendes? Porque cuando manchas o cuando hieren, ¿no?, algún honor de ese líder, se puede destrozar la obra de Dios. Si tuviera una mancha de un honor de un pastor, los evangelistas, ¿no?, el presidente de la iglesia, entonces puede provocar muchas confusiones. Eso es lo que el diablo intenta hacer siempre. Por eso, los hermanos, hay que tener mucho cuidado. No hay que decir a otros hermanos y hermanas con la liviandad, ¿entiendes? Porque es un pecado muy, muy, muy grave. Sobre todo, atacar a los líderes de la iglesia. Veamos, un momento, Salmos. Salmo 101. Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. Vamos a leer juntos. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Solapadamente, juntando 3 y 5, habla como si estuviera preocupado por la iglesia, preocupado por los hermanos y hermanas. Pero si lo escuchan, están dividiendo la iglesia y haciendo desconfiar a alguien y haciendo que le siguen. Hermanos, Dios conoce a los que derriban solapadamente. Envuelven las cosas como si supiera algo y fuera algo importante. Al mismo tiempo, insiste en secreto seguir y estar en su parte. La verdad es una cosa preocupante. Da mucha pena por esas personas. Puede ser que porque la fe es débil. Sin embargo, nosotros debemos que orar por ellas. De otra manera, el diablo deriva la fe. La iglesia es pecado escondido. En otras palabras, es un pecado pequeño. Debido a que es pequeño, puede quedarse por altos. No tomarse en serio. Pensar que esto no pasa nada.
es lo más peligroso. Vamos a buscar un momento, Cántares de los Cántares. Cántares de los Cántares, capítulo 2. Cántares de los Cántares, capítulo 2, versículo 15. Cántares de los Cántares, capítulo 2, 15. Leamos juntos. Cazándolos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Aquí cazándolos las zorras pequeñas. ¿Por qué? Esta zorra pequeña han metido en la viña y echan a perder las viñas. ¿Por qué zorras pequeñas? Porque agujeros de viña pequeños. No se puede meter grandes, pequeñas. Esta zorra pequeña se mete en la viña y echan de perder todas las viñas. Eso nos da una lección muy importante, hermanos. Los cristianos filtran muy bien, ¿no? Los pecados grandes. ¿Algún cristiano comete algún homicidio? O estapa un millón de euros. Estos pecados grandes filtran muy bien, pero pecados pequeños no filtran bien, está empapado con eso. No es fácil deshacerse de las cosas que resienten a alguien y tienen sentimiento por hermanos y hermanas. El homicidio se descarta fácilmente. Vence pecados grandes y cae pecados pequeños. Eso no es ley de la naturaleza. ¿Ha visto a alguien que tropieza con una montaña? ¿Con qué se tropieza? Una piedra. Nadie tropieza con una montaña, sino con unas piedras. Cuando caminamos, molesta ese grano de arena pequeños, no piedras tan feras. Hay que pensar el grande en las cosas pequeñas. Hay que dejar la pequeña cosa. No lo deja por sentados. Es natural que me distancie de ellos porque me hicieron estos. Si piensas así, te está cometiendo errores más grandes. Está cometiendo un pecado mayor que ellos. Tolerar y deshacer los pecados pequeños es un pecado mayor. Eso es lo que derriba a nosotros nuestra fe. Y una de las armas que destruye nuestra fe y la iglesia es pelea emocional. ¿Sabe lo que es eso? Sentimientos. Veamos Proverbios, capítulo 25. Proverbios, capítulo 25. Versículo 28. Proverbios, capítulo 25, 28. Leamos juntos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si no puede controlar su propio carácter, ¿cómo puede gobernar su propia casa o distritos? ¿Y cómo puede pelear contra el diablo y vencer? Si no puede controlar su propio carácter, sus temperamentos. Las personas que se enfadan con facilidad, que muestran sus sentimientos, esa persona derriba su fe, también su familia, la iglesia, porque el diablo se mete esa brecha, justo ese momento. Por eso Efesios capítulo 4, 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
ni deis lugar al diablo, dice. El Señor sabe que nos enfadamos, enojamos. El Señor lo sabe. Pero no está reprendiendo de eso. ¿Entiendes? El Señor no está reprendiendo que nosotros enfadamos. ¿No? Pero el problema es que no lo resuelve hasta que se pone el sol. Han pasado días, años, pero todavía guarda los sentimientos. Por eso tal vez algunas personas tienen dificultad, ¿no? Para tratar con ciertos hermanos y hermanas. Cuando vienen así, fíjate. ¿Y alguna vez se ríe? ¿Por qué? Es incómodo. Porque tenían mal sentimientos en el pasado. ¿Qué hará Dios a través de una persona así como yo? Si no puede vencer una cosa así, ¿podré vencer el diablo? Si no puedo deshacer ni una sola emoción, ¿qué pecado podré desechar? Eso es lo que está diciendo. El diablo continúa estimulando, picando nuestras emociones. Venga, no te aguantes, ¿no? Esa hermana te ignoró, así estimulando, picando. ¿No? Que no seas engañados. ¿Qué dice la Biblia? Que no des lugar al diablo. Hay una razón por la cual el Señor lo dijo. ¿Sabe cuál es la mejor estrategia del diablo para dividir la iglesia o derribar la iglesia? Pelear entre vosotros. Muy bien, que peleáis, muy bien. Así derriba fácilmente. No solo la iglesia también, una familia también. Veamos un momento, San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versículo 17. Leamos juntos. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae, dice. ¿Qué casa cae? Una casa dividida contra sí misma. No hay mejor método que como este para el diablo, hermano. Es más temor, ¿no? Ataque de compañeros, mismo hermano, hermana, que enemigos. La división interna es más peligrosa que ataque de los exterior. No es peligroso cuando nos ataca desde exterior, pero luchar entre nosotros es mucho más peligroso. Duele menos ataque a los gentiles, pero duele mucho más cuando peleamos entre nosotros. No podemos luchar entre nosotros. No podemos pelear contra la propia familia. No se puede pelear entre marido y mujer, entre padres e hijos. Eso es estar engañado por el diablo. Otra arma del diablo es envidia. La envidia derriba la fe. Veamos un momento Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 14 y 16. Santiago capítulo 3, versículo 14 a 16. Vamos a leer juntos. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Estos celos amargos y contenciones no de Dios, sino terrenal, animal, diabólica, dice. Hay una fábula interesante, seguramente habrá escuchado alguna vez. El diablo quería tropezar un fraile en un convento. Era un fraile muy piadoso. No había manera. Entonces el diablo envía a una mujer atractiva, súper guapa, Miss Universal. Oh. Y fraile, pero, amén, Señor, ayúdame así. Pero, a esperar las pruebas. Tentación sexual, ¿no? Y otro diablo, esta vez envió oro y plata, riquezas, un carro de oro, diamantes. El fraile, pero otra vez, Dios ayúdame. Pero también ha esperado 2 tentaciones. Los diablos están ya desanimados. ¿Qué vamos a hacer con este fraile? Entonces viene otro diablo, un poco más mayor, un poco más viejo. Quitan medias. Se acerca al fraile y susurras al oído del fraile. De repente este fraile se cambia la cara y un enfado. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ha caído, ¿no? ¿Qué habrá dicho? Oye, tu compañero fulanito, ayer le he ordenado cardenal. ¿Cómo cardenal? Yo soy mejor que él. ¿Y por qué a mí no? Es celo, envidia. Ha caído el celo. Ha esperado tentación sexual, ha esperado de riqueza, ha caído. Envidia. ¿Cuál es más grande? El pecado. Grande eso supera bien. Los pecados pequeños han caído. Celo, envidia, destruye todo lo que están bien lados. No solamente sí mismo. Hay un buen ejemplo, ¿no? De la Biblia. Rey Saúl. Saúl persiguiendo a David durante 10 años, matarlo. ¿Por qué? Decía el pueblo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Buscaba a David para matarle, pero ¿quién murió al final? Él y sus hijos. El celo, envidia, puede destrozar su propia fe, pero también puede poner peligro en la iglesia. Se destroza todo lo que rodea, también destroza a sí mismos. ¿Y ustedes? Piensan deliberadamente. ¿No tiene celo y envidia? ¿Tiene o no tiene celo y envidia? Me parece que tiene. Algún hermano que, yo he comprado una casa. Yo he comprado un coche. Un coche. Una hermana que viene de la iglesia, muchísimo más guapa. Qué guapa está hoy. Una hermana que viene ya, una dieta, ha perdido 15 kilos. Antes estaba así, ahora solo mitad. Así. Es una cosa envidiar o felicitar. Hay que felicitar, ¿no? Ay, qué guapa está hoy, ¿no? Pero ¿qué dice? Está presumiendo. Eso ya, ese kilo se recupera enseguida. Más que antes, ya verás. Que no quiere ver que otros que vayan bien. Eso es celo, envidias. Eso es derriba nuestra hogar y la familia y la iglesia. Libro de Hechos, capítulo 7, 9, las patriarcas, movidos por envidia, vinieron a José para Egipto. ¿Por qué los hermanos de José vinieron a José? Por envidias. Por esa envidia destrozaron las familias, ¿verdad? Es un caso. Y San Mateo capítulo 27, 18,
porque sabía que por envidia le habían entregado. Los judíos religiosos entregados a Jesús a crucificar, ¿por qué? Por envidia, dice la Biblia. Es decir, si yo envidio a alguien o tengo un celo, es lo mismo entregar Jesús a diablo. ¿Entienden ustedes? Por eso es bueno o malo tener celo y envidia. El libro de Hechos también dice, volviendo los judíos, la muchedumbre se llenaron celos y le batían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermanos, cuando entran celos y envidias, calumnian los obreros de Dios. Cuando entra celo, envidia, se oponen a la obra del Señor, criticando, calumniando a los hermanos, hermanas, que tienen razón. Cuando entra celo y envidia, se quedan cegados. Hay que tener mucho cuidado, porque están peligros, porque cae un pecado de derribar. Porque nuestra fe, hogar y la iglesia. ¿Y con qué derriba la fe de unos, la familia y la iglesia? Con la palabra. Es lo que hay que tener mucho cuidado. Con una sola palabra puede derribar la fe de los hermanos y hermanas. La mejor manera de derribar la familia, la fe de esposos, esposas, o un ambiente de distrito, o en la iglesia, es una palabra. Veamos un momento. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 11. Proverbios capítulo 11, 11. Proverbios capítulo 11, versículo 11. Leamos juntos. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El pueblo es destruido por la boca del impío. El hogar también. Es así. Si miras la relación de la pareja, se divorcia. No por un problema grande, sino hay muchos casos pequeños. Pequeñas cosas se amontonan y generan desconfianza. Incluso solo una palabra fría que clava como un cuchillo. ¿Cómo vivirán juntos? Y nosotros, ¿qué palabra utilizamos más a menudo en nuestro hogar? ¿Palabras agravantes o palabras que hacen más ruidos? Debemos tener cuidado con las palabras. Bueno, solo una palabra se puede derivar o edificar la fe de otros. ¿Entiende? Vamos a ver Miqueas. Vamos a ver un momento en Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 11. ¿Hasta qué hora tengo que terminar? ¿Hasta la 1? ¿Hasta las 2? Está protestando ya. ¿Sabe ustedes que el diablo, por qué se convirtió en diablo, no? El ángel corrupto, ¿no? Ángel rebeló contra Dios y así se convirtió el diablo. ¿Sabe en qué momentos? ¿En qué momento ángel corrupto convirtió el diablo? ¿Saben? El segundo de eso.
Hay mucha gente que lo ha captado, ¿eh? Reflexión en casa. Miqueas capítulo 7, versículo 11, leamos juntos. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites, dice. Hermanos, cuando edificamos el muro, Dios extiende nuestros límites. Por supuesto, el significado original de esta palabra es juzgar y advertir la caída de Israel y al mismo tiempo profetizar que Israel será restaurada. Sin embargo, en el versículo 11 no solo refiere a la restauración de Israel, sino a expandir el evangelio para ser predicado a todo el mundo a través de la iglesia en el futuro. Esto se llama profecía de doble cumplimiento, ¿no? Predice eventos en el futuro, con eventos en el momentos. Eso se llama profecía dual o doble cumplimientos. Se refiere a la restauración de Israel y la predicación del evangelio a través de la iglesia al mismo tiempo. Ahora bien, ¿cuándo se predica el evangelio a todo el mundo? Cuando se edifica la iglesia, cuando edificamos el muro, cuando edificamos nuestra fe, cuando edificamos nuestra relación con Dios, cuando edificamos el altar de oración, cuando edificamos el altar de meditación, cuando edificamos el altar de comunión y servicio. Dios expande los límites. Ya veo que está expandiendo mucho Dios a la iglesia de Murcia. Oh, no, perdón, Madrid. A través de la iglesia de Madrid, muchas almas se salvarán y el reino de Dios se expandirá. Cuando edifica, se expande y crece y revivirá. Cuando más lo edificamos, más se expande nuestros límites. Hoy solo tiene que recordar una cosa. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién edifica la iglesia? Dios. Dios mismo. Veamos últimas palabras. Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 16, perdón. San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver juntos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca refiere al Señor, ¿no? Jesucristo. El julio de 2016 fui ordenado como evangelista en la iglesia de Murcia. El pastor Chosung-Lee, que está ahora en Valencia, estaba en Murcia entonces. Y me llamó y me felicitó. Ay, hermano, la iglesia te ha ordenado el evangelista. Dice. En el momento de escuchar esa noticia, me sentí como si hubieran dado un golpe a la cabeza. Y me quedé blanco. Porque no me veía capaz. Y después de 2 años, Pastor Moon ya me llama. Que tengo que encargar ya la iglesia de Murcia. Otro golpe a la cabeza. Me vino el miedo. Porque cuando Pastor Lee estaba ya en la iglesia de Murcia, yo solo tenía que hacer lo que me mandabas. Así que no tenía ninguna responsabilidad que asumir. Ahora que me encargo la iglesia de asumir todas las responsabilidades. Entonces me daba mucho miedo.
poder hacer el bien. ¿Qué pasa si no lo hago bien? Me da mucho miedo. Entonces esta palabra me dio un gran ánimo. Al ver esta palabra, Señor, me ha dado una respuesta. Me dice, oye, Juan, la iglesia de Murcia no edificas tú, sino yo. La iglesia de Murcia la edifico yo, no tú. Entonces me vino una paz. Ah, sí, claro. No soy yo, sino Dios, el Señor que edifica su iglesia. Yo solo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Puntos. Yo comprendí esta palabra en ese momento. Ah, la iglesia del Señor. El Señor mismo edifica su iglesia. Hermanos, si recuerdan que Dios edifica la iglesia de Dios, nunca podrán oponer, criticar, calumniar y herir a los hermanos y hermanas con mis palabras. Si recuerdan que Dios edifica la iglesia de Dios, podemos esperar, sin importar las dificultades que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que Dios edifica su iglesia. Cuando sabemos que Dios edifica, podemos creer y convertirnos en uno, sabiendo que tienen falta los hermanos y hermanas, porque Dios edifica. A pesar de que somos diferentes cada uno, Dios mismo edifica su iglesia con piedra diferente cada uno. ¿Con qué? Con su amor. ¿Verdad? Es que nosotros no debemos que olvidar, el Señor mismo edifica nuestra iglesia. ¿Vale? Así que he preparado mucho, pero no creo que vamos a terminar todo. Así que hoy voy a acabar hasta aquí, ¿vale? Venga, vamos a terminar con oración. Oremos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, gracias por dar tu palabra esta mañana. A través de tu palabra hemos aprendido, como los cristianos que vivimos en el último tiempo, para edificar nuestra fe, también para edificar nuestro hogar, la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Señor, nos falta mucho amor y las gracias. Así que, Señor, danos tu gracias abundante a través de tu palabra y sobre todo a través de comunión de los hermanos y hermanas. Señor, nosotros somos bendecidos por tus sacrificios. Es que nosotros no tenemos ningún miedo y temor en el futuro. Así que, Señor, solo nosotros queremos que nos guarde nuestra fe hasta el día del Señor y no cayendo en la tentación del diablo y apartando de tu iglesia. Señor, que tú que edifica tu iglesia, es que nosotros, como piedras vivas, tenemos que estar unidos hasta que se cumpla tu voluntad. Señor, te dejamos todo en tus manos, que nos guíe para siempre. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.